señor presidente de la Academia, el doctor Carlos Arrea. El doctor Carlos Arrea es miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina, es un médico graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un médico especialista en cirugía de niños. Ha tenido una serie de cargos importantes y relevantes. Además ha sido recipiente de grandes honores como es el premio Justo Sierra, que para aquellos médicos que no han vivido en México o que no han estudiado en México, el Justo Sierra es una distinción académica que da la Universidad Nacional Autónoma de México a aquellos miembros distinguidos. Fuera de eso, el doctor Carlos Arrea fue también recipiente del premio Ricardo Moreno Cáiz, que se le otorga al mejor trabajo de cirugía en un congreso nacional. El doctor Arrea, quien es una persona entusiasta, es una persona que participa mucho de la vida médica, ha sido además director general de la Asistencia Médica Social del Ministerio de Salud, fue subdirector del Hospital Sáenz Herrera, ha sido presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Infantil y de la Asociación Costarricense de Pediatría. Fue miembro fundador de la Asociación Costarricense de los Hospitales y ha sido catedrático y profesor destacado de la UCR. Buenas noches. En realidad, creo que han dicho más cosas de las que yo he dicho, pero le agradezco mucho al doctor Gadea. Bueno, la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica agradece al público que hoy nos honra con su presencia. Como presidente de ella, quiero reconocer a los amigos de la Academia la valiosa ayuda que nos prestan, muy especialmente al Colegio de Médicos y Cirujanos, que es nuestro principal amigo y con quien mantenemos una cordial referencia. La Academia ha logrado desde sus inicios en 1996, porque somos una academia relativamente joven, ha ido adquiriendo una posición muy sólida dentro del Cuerpo Médico Nacional. Yo quiero agradecer a todos los miembros de la academia que están activos en el momento actual por el trabajo en equipo realizado durante este año y en especial a nuestra secretaria, que ha sido pieza fundamental para realizarlo. Vivimos un mundo muy complejo, un mundo donde el poder, que es definido como la capacidad de lograr que las personas hagan o dejen de hacer cosas, está experimentando unas transformaciones históricas y trascendentales. Se está perdiendo poder a todo nivel y en todo el mundo. Esta disminución de poder se ha debido a tres fenómenos que algunas personas los han llamado revoluciones. La revolución del más, que se caracteriza por la abundancia de todo, más número de países, más publicaciones, mejor nivel de vida, más cantidad de partidos políticos, más cantidad de religiones, y así podríamos enumerar montones de cosas, porque el que tenía más era el que tenía más poder. Eso en el momento actual ya no es una realidad. Y el ejemplo más claro son las Torres Gemelas. El ejército más poderoso del mundo no pudo evitarlas. De tal manera que eso es una de las causas de la pérdida de poder. La otra revolución es la revolución de la movilidad. Dice, capta el hecho de que no solo hay más de todo, sino que todo se mueve más rápido y a menos precio, y se
se mueve llegando a lugares que a veces son completamente inaccesibles. Eso también ha hecho perder poder. Y la tercera revolución es la de la mentalidad, que refleja los grandes cambios en el modo de pensar, las expectativas y las aspiraciones de las personas que han acompañado esos cambios. Dice, esto ha producido una distancia entre lo que idealmente esperan los individuos y lo que pueden ofrecer los gobernantes. Hay una distancia enorme entre lo que los individuos esperan y lo que los gobernantes les pueden ofrecer. Y estas transformaciones se canalizan a través de 4 diferentes canales. Uno que es la fuerza, dice que es la coacción que obliga a la gente a hacer o a no hacer cosas. Y el otro es el mensaje o el código, que es el poder que se origina en la moral de la gente. Además, la persuasión y la recompensa. Pero la fuerza y la recompensa alteran los incentivos que reciben las personas y modifican las situaciones para hacer que la gente actúe de determinada manera. Son los que permiten modificar las cosas. La academia no tiene ninguno de esos 2 poderes. En cambio, el mensaje y el código alteran la percepción que la gente tiene sobre la determinada situación, pero sin poder modificarla. Ese es el problema, no la pueden modificar. Lo único que pueden hacer es, a través de la razón y el convencimiento, hacer que las cosas cambien. Estos son los canales que la academia tiene y son los canales que la academia ha usado. Ahora, uno de los mejores ejemplos sobre la disminución del poder lo expresa la ex primera viceministra de Suecia, que además ha sido ministra de Educación y ministra de Economía. Tiene una gran experiencia política. Y ella dice, nunca deja de asombrarme lo mucho y lo rápido que ha cambiado el poder político. Ahora vuelvo la vista atrás y me maravillo de lo que podíamos hacer en los años 70 y 80 y que ahora es casi impensable por los factores nuevos que reducen y lastran la capacidad de actuar de los gobiernos y de los políticos. Las personas que añoran ese poder que existió son intolerantes al cambio, poniendo una serie de barreras que usan como argumentos de crítica para no hacer las cosas y dan razones para que esas cosas no se hagan. Han sido la causa de que muchas acciones de utilidad para las sociedades no se hagan o tarden muchísimo tiempo en hacerse. Esa intolerancia nos hace mucho daño y, como recomienda el filósofo político Karl Popper, con la única intolerancia, con lo único que debemos ser intolerantes es con nuestra propia intolerancia. Y también como insiste el genetista Nakayama, que dice que las sociedades donde predomina la desconfianza son sociedades que no progresan y no se desarrollan. A pesar de las actuales dificultades y de la pérdida de poder, la academia, a través de sus mensajes, de sus conferencias, sus foros y en su página de internet, ha contribuido a algunos logros, como son que se inicia un manejo de los pacientes psiquiátricos con un equipo multidisciplinario a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que en el Ministerio de Salud se forme otro equipo multidisciplinario que haga la reglamentación del decreto que va a regular la fertilización in vitro. Para poner única y exclusivamente 2 ejemplos de los muchos que se podrían poner. Porque la academia durante muchos años ha insistido hasta la saciedad en que debemos continuar trabajando en equipo, que es la única manera como se pueden resolver los problemas. Y esperamos que muy pronto, como resultado de los foros sobre educación de grado y formación de especialistas, veamos en esos campos los cambios que el país necesita. Y también esperamos que nuestros mensajes sobre el uso de protocolos para el manejo de los enfermos y el análisis de resultados
se aplique en todo nuestro sistema de salud. Mensajes en los cuales hemos insistido muchísimo a nivel de la academia. Fieles a los principios y códigos académicos, hemos escogido un orador de lujo para esta noche, el doctor Arnoldo Mora Rodríguez, un académico de excelencia, quien será presentado por nuestro académico de número, el doctor Federico Montero Mejía. Muchas gracias y que disfruten de la velada. Cuando en reuniones de la Junta Directiva de la Academia se estuvo sondeando a ver cuál era el tema más adecuado y cuál era el ponente más adecuado, una de nuestras incógnitas grandes era quién podría ser el presentador más adecuado. Entonces se decidió que uno de nuestros académicos, que es uno de los muchos médicos ilustres que hay en la Academia de Medicina, fuera quien tuviera el agrado de presentar al doctor Arnoldo Mora Rodríguez. Se escogió al doctor Federico Montero Mejía, que es un médico especialista en fisiatría. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él fue hasta hace muy poco tiempo, hasta que se jubiló, como bien lo dice él, porque dice que no se pensionó, dice que se jubiló. Él había sido el director del Centro Nacional de Rehabilitación Humberto Araya Rojas. Entonces, con ustedes, el doctor Federico Montero Mejía. Buenas noches y gracias, Manuel, por presentar al presentador. Yo creo que para cualquier persona, no lo dudo, cualquier persona que conozca al doctor Arnoldo Mora Rodríguez, es un honor para esa persona poder tener la oportunidad de presentarlo en esta o en cualquier otra ocasión. Yo le agradezco mucho a los compañeros de la academia y en especial al doctor Carlos Arrea por darme la oportunidad de hacerlo en la noche de hoy. Y para mí es un honor presentarlo por ser quien es, y es un doble honor presentarlo porque tengo la dicha de mantener con él una amistad desde hace muchos años, y por otras cosas que diré más adelante. Debo comenzar diciendo que el doctor Arnoldo Mora es un tico, muy tico, nació allá en el distrito de Buenos Aires, en Palmares de Alajuela, y lo ha acompañado durante su vida y sus luchas, las muchas que ha dado su compañera Cinia Rey, quien hoy está presente, y también nos acompaña su hija Adriana. El doctor Mora realizó una carrera eclesiástica completa en el Seminario Central de Paso Ancho en San José, y luego se fue a estudiar a Bélgica, donde obtuvo un doctorado en filosofía del Instituto Superior de Filosofía de la Universidad de Louvain en Bélgica en el año 1964. Él ha tenido una larga experiencia docente. Ha sido profesor de filosofía en diferentes ramas de la filosofía, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional. De hecho, fue miembro de la comisión fundadora y organizadora de la Universidad Nacional, y es catedrático de ambas universidades. En la Universidad de Costa Rica ha sido vicedecano y decano de la Facultad de Letras, titular de la Cátedra de Filosofía Contemporánea y de los seminarios monográficos sobre filósofos alemanes y franceses, fundador de la Cátedra del Pensamiento Costarricense y profesor durante toda su vida en esta universidad. Impartió seminarios monográficos que incluyeron autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, para estudiantes no solo de la Escuela de Filosofía, sino de Filología, Lingüística, Literatura en la Facultad de Letras. En la Escuela de Filosofía de la
Universidad Nacional, él también ha impartido cursos en otras escuelas de esa universidad sobre historia de la filosofía moderna en la Escuela de Historia, sobre epistemología de las ciencias sociales en la Escuela de Ciencias Sociales y sobre teoría del ensayo en la Escuela de Filología y Letras de esa universidad. Fue fundador de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, donde dio el curso de Historia del Cristianismo Costarricense, fundador del programa doctoral en Cultura Latinoamericana con énfasis en pensamiento latinoamericano, donde ha impartido desde sus orígenes cursos y ejercicios y ha ejercido la investigación. En otras universidades, tanto nacionales como internacionales, el doctor Arnoldo Mora también ha impartido conferencias y cursos, ha sido director y miembro de tribunales de tesis en diferentes academias en más de 60 oportunidades, en filosofía, en sociología, en literatura, en historia del arte, en trabajo social, en educación, en pensamiento en América Latina. Ha recibido muchos reconocimientos nacionales. Fue además ministro de Cultura durante el periodo 1994-98, en donde tuvo como prioridad democratizar el arte y llevarlo a todas las regiones del país. Dentro de los premios nacionales e internacionales que él ha obtenido, ha sido el Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría, el Premio Jorge Bolio, otorgado por el Colegio de Profesores y Licenciados. Es miembro del número de la Academia Costarricense de la Lengua y miembro correspondiente de la Academia Española de la Lengua desde marzo de 1996. En esa ocasión su conferencia y su discurso de incorporación fue una disertación sobre la estética modernista de Rubén Darío. También tiene una mención honorífica en el Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría por la obra La Identidad Nacional en la Filosofía Costarricense. Ha recibido múltiples condecoraciones, conferencista en muchas oportunidades y una constante y sólida presencia en los medios de comunicación. Es autor de 11 libros, es coautor en 16 libros y es autor de más de 60 ensayos sobre filosofía, crítica literaria y de artes y ensayos literarios. De sus libros voy a mencionar solo dos para no prolongar demasiado la presentación. Perspectivas filosóficas del hombre, que publicó en 1991, y la historia del pensamiento costarricense. Yo creo que quien tenga interés en ver el currículo completo, Stephanie se los puede perfectamente enviar por correo electrónico. Stephanie es la secretaria de la academia. Para finalizar, yo quisiera referirme a un detalle que pienso que es importante. El doctor Arnoldo Mora es un gran amigo de nuestro respetado colega y miembro de la academia, el doctor Juan Jaramillo. El doctor Juan Jaramillo no siempre nos acompaña presencialmente, pero siempre está presente con intercambio de opiniones y sus mensajes cuando hay que hacerlo. Yo sé que con el doctor Jaramillo, el doctor Mora discute y analiza temas. Puedo decir que el doctor Mora para mí no es solo un erudito, y quizá uno de los pocos eruditos que tenemos en nuestro país. Me aclara muchas dudas. A veces, si vamos a ver una película con él, al final va y conversa con él y entiende la película mucho mejor. Me nutro de información y de acertados criterios, sino que también es un amigo y un hermano de quien me siento profundamente orgulloso. Pero ese orgullo que siento se deriva también de esa posición patriota y humana que siempre ha tenido ante las diversas circunstancias que ocurren en nuestra patria y en el mundo. El doctor Mora es un ser humano que ama la vida, valora la amistad y ha contribuido al lado de muchos grandes maestros y sigue contribuyendo en la promoción del estudio y en la excelencia de la enseñanza. Él muchas veces me ha dicho que no sabe nada de medicina
y posiblemente así sea, pero sabe mucho de lo que es su fuente permanente de estudio, que es el ser humano. Y como sabe de seres humanos, y los médicos no somos más que eso, entonces sí sabe mucho sobre los médicos. Y hoy viene a hablarnos de un tema que es médicos, medicina y axiología. La axiología, que es aquel saber filosófico que se ocupa de los valores y define la escala por la cual debe regirse nuestra conducta para que merezca el calificativo de humana. Y por ello, tanto tiene que ver esto que nos va a hablar hoy sobre los médicos y la medicina. De modo que, doctor Mora, bienvenido, es un orgullo para nosotros y muy especialmente para mí personalmente, que haya sido escogido como conferencista en este día tan especial, que además es un premio para quienes hoy, un premio extra para quienes hoy van a recibir su condición de miembros de la Academia de Medicina. Gracias. Amigo Federico Montero, damas y caballeros. Quiero en primer lugar hacer una dedicatoria. Dedicar esta palabra y estas noches a todos aquellos médicos abnegados que ha tenido este país. Su presencia nos honra. Este auditorio fue dedicado al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el gran reformador social de Costa Rica. Cada vida que se salva en uno de nuestros hospitales tiene la huella y la impronta del doctor Calderón Guardia. Me corresponde el honor también de que yo me gradué en la misma universidad que él. Los dos somos hijos de la misma alma mater, la Universidad de Lovaina en México. Otras grandes figuras, quiero mencionar al último gran benemérito de la patria, el doctor Juan Guillermo Ortiz, otra figura eminente, no solamente como médico, sino como humanista. Su modelo del hospital sin paredes ha sido desarrollado en otros rincones del planeta, y de nuevo habría que decir que cada paciente que se salva, cada ser humano que se salva en uno de estos hospitales es el doctor Ortiz el que lo está salvando. Es el más reciente benemérito de la patria. Quiero mencionar también al papá de Federico, al doctor Montero Padilla, que fue presidente de este colegio y que inauguró, fue idea suya, que se hicieran conferencias culturales. Él compró también el territorio, este terreno en el cual se construyó este colegio. Pero para todos ustedes, doctores, mi palabra de agradecimiento y mi homenaje en esta ocasión. Todas las observaciones y reflexiones que aquí hagan van fundamentalmente dirigidas a engrandecer la labor del médico, a engrandecer la carrera, y más que la carrera diría, y pues sobre esto voy a insistir mucho, la vocación del médico. Porque la medicina es algo más que una profesión, es una vocación, es una entrega, es una manera de ser y de serse en el mundo. Divido mi charla, mi conferencia en dos partes. La parte
llamar general o filosófica, los filósofos empleamos el método que se llama deductivo, las ciencias naturales emplean el método inductivo, se apartan de los hechos y remontan a las teorías, mientras que los filósofos partimos de los principios generales que permiten iluminar o aclarar los hechos particulares. La primera parte, por ende, será una reflexión filosófica general dentro de lo que ha sido mi especialidad, la axiología, de la filosofía de los valores, ¿sí? Explicar por qué decidimos que algo vale o no vale en la vida, porque en última instancia la vida tiene tanto valor, como dicen los filósofos contemporáneos, cuanto nosotros le demos. Y la segunda parte es lo que llamamos deontología, es decir, la aplicación de estos principios no a toda la problemática ética de la medicina, sino fundamentalmente me voy a ocupar de algunos problemas que han sido objeto de debate en años recientes en nuestro medio, por no referirme en general al mundo. Comenzamos entonces por definir qué se entiende por los términos que vamos a emplear. Es lo primero que solemos hacer en filosofía. Las palabras tienen una diversidad de significaciones en su semántica y por ende, si queremos ser precisos en los términos que empleamos, debemos comenzar por definirlos. La medicina es una ciencia no pura, sino aplicada. Es la aplicación de las ciencias puras, que son solo tres: la física, que es la matriz, la madre y modelo de todas las ciencias, la química y la biología. De manera particular, hasta no hace mucho, la medicina se inspiraba fundamentalmente en la biología. Hoy tenemos una de las más grandes revoluciones epistemológicas en el mundo, cual es la reinterpretación de la biología y de las ciencias de la salud desde el punto de vista de la química. La biología molecular es la que permite esta, que para mí es la más grande revolución científico-técnica que vive la humanidad actualmente, y cuyas consecuencias y aplicaciones apenas estamos comenzando a vislumbrar. Si algo caracteriza nuestra época, es la revolución cultural más profunda y radical que conoce la humanidad. Tres grandes etapas, quienes han leído a Toffler saben de esto, dividen el desarrollo de la ciencia desde el surgimiento en la modernidad como consecuencia del Renacimiento italiano de la ciencia. Normalmente se dice que Galilei es el padre de lo que hoy en día entendemos por ciencia. Yo tengo como filósofo mis dudas. Para mí solo es ciencia aquello que es matemáticas, y el padre de las matemáticas modernas fue el filósofo René Descartes. Pero más allá de esto, el modelo mecánico o mecanicista es el primero que se implanta en la física, en la astronomía. Con el final del siglo XVIII surge la termodinámica, que no define lo real como materia. La materia no es más que una pequeñísima manifestación de lo real, y lo real es energía. Esto es lo que permite la edad contemporánea, lo que entendemos por mundo contemporáneo, que se da a través de dos grandes acontecimientos: la revolución industrial en Inglaterra y la revolución política, la revolución de 1789, la revolución francesa. A partir de este momento surge entonces la revolución industrial,
que transforma radicalmente el mundo entero. Y en nuestro siglo tenemos la tercera revolución, que la debemos, en mi opinión, fundamentalmente a un fraile, amén. El gen ha cambiado el concepto de ciencia, porque el gen es fundamentalmente información, transformación de conocimiento. Y es precisamente la revolución en la informática lo que está cambiando todo, incluso en la política. La revolución política que estamos viendo actualmente no es ideológica, ni científico-técnica, es Wikileaks, es un Snowden, es la capacidad que tiene el ser humano de ser informado, es la capacidad que tiene cada uno de su casa en convertirse en periodista, en comunicarse con el mundo entero. Ya no hay verdades oficiales, ya los gobiernos, ya los grandes centros de poder financiero no pueden mentir. Hoy las redes sociales marcan la opinión pública mundial. Esta es la más grande revolución política. Ya no es permitido, digamos, engañar. Ya no hay verdades, entre comillas, oficiales. Entre lo que dice un periódico o lo que dice un ministro y lo que dicen las redes sociales, el 60% de la opinión pública se inclina por las redes sociales. ¿Quién entonces tiene el poder de la información en el mundo? La medicina, por ende, gracias a la tecnología, a los aparatos e instrumentos, hace que se apliquen esos conocimientos en vista a fomentar la salud. No digo a curar la enfermedad. Ese concepto de la medicina ha sido ampliamente superado. El objetivo fundamental de la medicina es el disfrute pleno e integral desde el punto de vista físico, emocional e imaginativo del ser humano. Los médicos son aquellas personas o profesionales que aplican la ciencia médica y por lo cual la sociedad como un todo les da un estatus, un reconocimiento, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de su estatus social. Como todos saben, basado en el método científico, la medicina es éticamente neutral, porque la ciencia desde el punto de vista epistemológico, es decir, de la teoría del conocimiento, es un método de análisis de la realidad, es decir, un conjunto de normas racionales gracias a cuya aplicación se obtienen resultados que se pueden demostrar matemáticamente y verificar experimentalmente. Esto es importante señalarlo porque el conocimiento de la ciencia sirve para el bien como para el mal. Como les decía, la única ciencia perfecta, que es la física, ha descubierto y desarrollado la energía atómica. Pero la energía atómica sirve para destruir toda forma, toda huella de vida en cuestión de horas, como para permitir a la humanidad un enorme desarrollo. Todo depende, por ende, de las manos que empleen el conocimiento científico. Por su parte, el médico es una persona. Y como persona no es éticamente neutral. Carga en su conciencia como ser humano libre una responsabilidad ineludible que se basa en una escala o jerarquía de valores aceptada por el cuerpo social a tenor de las normas legales y morales de la sociedad en la que desempeña su profesión. Si la medicina tiene que ver con enfermedades, el médico tiene que tratar con enfermos. Por lo que es indispensable entender y que nos pongamos de acuerdo qué se entiende por ser humano. Porque el ser humano no es solamente un conjunto de vísceras. El ser humano es en primer lugar una interpretación cultural. ¿Qué se entiende por hombre, por ser humano? Depende de la cultura en la cual vivimos.
No es lo mismo ser hombre en el Egipto antiguo, en el medioevo, que serlo ahora. Es una imagen de ser humano diferente. Por ende, ¿qué entendemos por ser humano? El ser humano, si lo vemos desde el punto de vista de las ciencias naturales, es el ser más desarrollado de todos los seres vivientes por estar dotado de un cerebro no solo más voluminoso, sino más complejo. Como sabemos, el neandertal tenía un cerebro más grande, pero tenía menos complejidad en su estructura celular. Eso le permitió al sapiens desarrollar el lenguaje. Y ese lenguaje lo que le permitió al sapiens de dominar a las otras especies y dominar el mundo. Por eso los griegos decían, el hombre es un animal que habla. La capacidad intelectual de que disfruta le permite formular su comprensión en su torno mediante relaciones simbólicas que expresan todos los saberes formales, siendo la base de ellos la lógica, de donde se derivan las matemáticas y la gramática. Entonces, ¿qué es pensar? Pensar es convertir lo real en símbolos. Es decir, cuando yo veo un vaso, digo, esto es un vaso, pero a partir de ese momento no necesito mostrarlo. Hablo de vaso, es decir, empleo un símbolo lingüístico, empleo un fonema mediante el cual me comunico con todos ustedes. Por eso, lo primero que se requiere es desarrollar el pensamiento abstracto. Y para desarrollar el pensamiento abstracto, lo primero que se requiere es el dominio de la lengua materna. Eso es lo que es básico y fundamental en la primaria. Siempre he dicho que el ser humano es un genio desde el que tiene año y medio a los 5 años en que aprende a hablar. Aprender a hablar es la proeza intelectual más grande que podamos tener. Ustedes saben lo que es dominar sujeto, verbo, predicado, complemento directo, complemento indirecto. Bueno, pues así nos comunicamos y sin esto no nos podemos comunicar. Dominar el lenguaje y es la tragedia de la educación en Costa Rica. El idioma castellano, soy miembro de la Academia de la Lengua, tiene más de 1000 años y el idioma castellano ha acumulado, recogido cerca de 1 millón de palabras, de las cuales unas 300.000 son actualmente vigentes. Las lenguas, como los seres humanos, nacen y mueren. ¿Cuánto domina un costarricense? ¿Cuántas palabras domina un costarricense? 700 en promedio. O sea, somos prácticamente tartamudos. Cuando se termina la secundaria, se dominan 1200 palabras. Y el promedio de 6 años de universidad con licenciatura se dominan 1700 palabras. Cuando para dominar el castellano se requieren mínimo 5000 palabras. ¿Dónde está la educación en Costa Rica? Si gastamos el 6%. Y no digamos del uso y del abuso, de la porquería de idioma que se emplea en las redes sociales en este país. En lo que a la conducta del ser humano se refiere, debemos tomar en cuenta, porque la persona, el ser humano es la persona integral, 3 dimensiones: la orgánica, que es la tratada por las ciencias naturales, ¿sí?, como somos un conjunto de células; la psicocultural, que estudia las ciencias sociales, somos animales de cultura; y la racional, la que nos hace seres pensantes, éticamente responsables, es decir, libres. Y aquí voy a insistir permanentemente: libertad no es hacer lo que uno quiere, es hacer lo que uno debe. El equilibrio y disfrute de estos 3 estamentos nos da la madurez de nuestra personalidad y con ello el goce de una libertad responsable y creadora. La pérdida de este equilibrio entre las 3 dimensiones de la personalidad
engendra las diversas patologías que provocan los desórdenes en la salud y en la conducta. Mi enfoque aquí, como en el subtítulo de mi charla lo decía, es axiología. Entendemos por axiología aquel saber filosófico que se ocupa de los valores y define la escala por la cual debe regirse nuestra conducta para que merezca el calificativo de humana. Por eso hablamos, esta persona es muy humana, esta conducta es inhumana, ¿sí? No merece el calificativo de humano. Porque ser humano no se es porque se tiene un cuerpo. Ser humano se merece porque se sigue una determinada conducta. En concreto, la axiología se ocupa de la salvaguarda de la dignidad humana en las relaciones, sobre todo en las relaciones de poder, porque la fuente de toda corrupción en el ser humano es el poder. Y si pensamos en el poder, no pensemos solo en los políticos, todos tenemos poder. Porque entendemos por poder la capacidad que un individuo, un ente social tiene de ejercer influencia en el comportamiento de otro. Y cuando esta influencia es notoria y es decisiva, la llamamos liderazgo. El liderazgo no es burocrático. Burocrático yo solo digo que tengo un puesto. No. El liderazgo es porque se ha ganado un respeto en el grupo. Así, por ejemplo, para dar un ejemplo que suelo dar a los estudiantes, si estudiáramos en el día, viviera un trabajador humilde, analfabeta, un jardinero, y aquí aparece una serpiente peligrosa, todo el mundo se vuelve loco, pero él es el único que sabe coger un cuchillo y matarla y nos pone en orden al salir, él es el líder. Analfabeto o no, él es el líder. Eso es lo que entendemos por liderazgo. Por eso a mí no me preocupa cuando hablan, es que Costa Rica necesita un líder. El pueblo se lo dará en un determinado momento, en una determinada coyuntura. Lo que necesitamos nosotros es cumplir nuestros deberes. Si la medicina es una ciencia, su praxis le da poder en quien la ejerce, porque ejerce ese poder y ejercer el poder en base al conocimiento es más grande que quien lo ignora. Lo dicho es válido en grado superlativo en lo que se refiere a la salud, pues todos los sistemas éticos del mundo y de la historia reconocen que la vida es el valor supremo. Pero como veremos al final de esta charla, si bien la vida es un valor, el médico está envuelto en el misterio de la muerte. Es enfrentar a la muerte todos los días lo que hace la grandeza de la medicina. La función de la medicina ha cambiado con el desarrollo del saber científico y de la tecnología que allí se desprende. Tradicionalmente, desde que existe la especie sapiens sapiens, no desde que existe el neandertal. Tradicionalmente la medicina se concebía y se sigue concibiendo en el sentido común, en la mayoría de los casos, como aquella destreza que permite combatir la enfermedad. Sin embargo, este es un concepto negativo y pesimista. Médicos hay porque hay enfermos o enfermedades. No, médicos hay porque es necesario fomentar la salud. Por ende, el aspecto positivo es el que debemos resaltar. El valor de la medicina no está en la enfermedad, está en la salud, en promover integralmente la salud. El médico así concebido se ocupaba solo de pacientes, es decir, de la humanidad doliente, por no decir agonizante. Pero con el descubrimiento de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, vino las bacterias, a todos espontáneamente se nos viene a la cabeza el nombre de Louis Pasteur, surge la medicina preventiva. Entonces se considera que la enfermedad es ya de por sí un fracaso de la medicina. Pues la medicina perfecta
el ideal de medicina, la utopía de medicina, sería aquella que evite que las personas se enfermen. Es decir, el objeto de la medicina es fomentar la salud. Crear las condiciones objetivas para que las personas sean sanas. Esto lleva a los estados a intensificar la salud pública, es decir, a crear políticas en materia de salud, fomentando campañas de vacunación y educando en higiene a la población. La caja del Seguro Social cura, sí, pero también AIA cura enormemente. Si no tuviéramos agua pura, limpia, podrían curarse las personas. Un presidente ejecutivo de la Caja me decía que el 50% de las enfermedades, de las consultas en la Caja del Seguro Social se evitarían si tuviéramos una más rigurosa higiene personal. Todo lo cual ha llevado a un crecimiento demográfico de gran magnitud. ¿Por qué? En 1900 Costa Rica tenía 180.000 habitantes y en el año 2000, o sea, en un periodo históricamente mínimo, un siglo no es nada. El Sapiens tiene 50.000 años, el Sapiens tiene 200.000 años. La especie, la subespecie, tiene 50.000 años, más o menos. ¿Por qué en 1900 había 180.000 habitantes en Costa Rica y había cerca de 4 millones un siglo después? Por la medicina. No porque nacen más chiquitos, sino porque se tarda más en morir. La longevidad se debe a la medicina. Y esto está cambiando totalmente la humanidad. 1.500 millones más o menos de habitantes tenía la humanidad en el año 1900. Actualmente tenemos 7.400 o 7.500 millones de habitantes, porque la medicina se ha extendido por toda lado. Las expectativas de vida son mucho mayores. El promedio de vida al nacer en 1900 en Costa Rica eran 32, 34 años. Ahora son cerca de 80 años. Eso se debe fundamentalmente a los médicos. Los médicos, por ende, son un pilar fundamental de la sociedad. No podemos concebir la humanidad sin la medicina. Cada uno de ustedes tiene el honor de ser parte del destino de la especie. Al aumentar la expectativa de vida, sube una nueva función de la medicina. La medicina debe ocuparse de la calidad de vida. Y vean ustedes, si el método científico es un método cuantitativo, es el conjunto de métodos por los cuales medimos las cosas. Pero aquí hablamos no de cantidad, sino de calidad. Y es ahí donde interviene la filosofía de los valores, el valor. Porque ¿qué es calidad? Calidad es lo que definamos como valor. ¿Y qué es valor? En última instancia es una decisión personal. Yo decido que esto vale para aquí porque lo necesito o porque también tengo un vínculo sentimental, esto era de mi padre, de una persona querida, etc. Esto es lo que entendimos. ¿Cómo definimos los valores? ¿Qué escala de valores tenemos en la vida? Eso es lo que en última instancia le da sentido a la vida. ¿De qué nos sirve tener una vida larga si la vida no tiene sentido? ¿De qué nos sirve la longevidad si no tenemos calidad de vida? ¿De qué nos sirve ser hombres si no somos humanos? Pero cuando hablamos de calidad, los métodos estrictamente cuantitativos no bastan. El factor valor juega un papel decisivo. ¿Qué entendamos por calidad? Depende de los criterios por los que juzgamos si la vida vale o no vale la pena. Pues no es tanto la cantidad de años que vivamos, cuanto la manera cómo y por qué los vivamos lo que determina el valor de la vida y en última instancia el valor de las personas. Como decía un filósofo, la vida, el valor de una persona no es lo que tiene, sino lo que es.
en última instancia, es el sentido mismo de la vida lo que está en juego. Y en cada una de nuestras decisiones fundamentales construimos el sentido de la vida. A eso lo llamamos libertad. Por ende, con un gran maestro de Occidente, quizás uno de los más grandes mentes que ha influido en la formación de la cultura occidental, San Agustín, distinguía en la libertad lo que él llamaba el liberum arbitrium y la libertad. El liberum arbitrium es hacer lo que uno quiere, eso es escoger. Ir a una tienda y escoger la camisa que le gusta. Pero libertad es lo que hace un maestro que domina una ciencia. Es aquel que imprime, más allá de las técnicas, su sello personal. Es lo que llamamos un virtuoso. Por ejemplo, en el piano, no es solo aquel que domina la técnica, sino aquel que le imprime su sensibilidad, su espíritu, su mentalidad, que ve en la música no un conjunto de notas, sino un espíritu que crea y recrea otros espíritus. A esto lo llamaba San Agustín libertas. Con esto estamos ante una dimensión no solo filosófica, sino metafísica de la existencia. Metafísica entendemos el sentido, el preguntarse frente a la muerte el sentido de la vida. Ya el Neandertal tenía formas de religión, no había ciencia, ni siquiera había lenguaje articulado, pero ya se enterraba de una manera definida, viendo hacia el sol, etc., lo cual significaba que estos pueblos ya se presentaban por algo más allá de la muerte. ¿Es en última instancia la muerte el último sentido de la vida o hay algo más allá de la muerte? Esos son los ritos fúnebres que encontramos ya en el Neandertal hace 400.000 años. Hoy la humanidad se plantea este tipo de problemas. Gracias al desarrollo científico-técnico, gracias al crecimiento de la economía, la humanidad tiene más libertad que nunca. Si bien todavía tenemos un inmenso reto, y ahí tienen ustedes una enorme posibilidad, una enorme responsabilidad, todavía hay cerca de 1.000 millones, de los 7.500 millones de seres humanos, todavía hay 1.000 millones que están bajo los niveles de pobreza. Entendiendo por pobreza aquella persona, pobre es aquella persona que no consume el mínimo de calorías diarias que requiere el organismo. Hay 1.000 millones de personas en estas circunstancias. Muchos médicos, muchos científicos de la salud están dedicados a combatir eso. Mis últimas palabras serán para un homenaje a todos aquellos médicos que han hecho de su profesión y de su vocación un apostolado. Hoy la humanidad tiene una responsabilidad ética como nunca la ha tenido, porque goza de un mayor grado de libertad colectiva y de un mayor libre albedrío para decidir. Hay solamente, ojalá no hubiera 800 millones de analfabetas. La democracia parte de la alfabetización. Por eso admiro tanto el siglo XIX en Costa Rica. Nuestros liberales alfabetizaron. Fue el primer país de habla española al norte del Ecuador que logró alfabetizar la población. Eso solo se había hecho en el cono sur, Argentina y luego Uruguay. Al norte del Ecuador es este país. Eso se lo debemos a nuestros liberales. Sin eso no hubiera sido posible la democracia. ¿Cómo le vamos a pedir democracia a Haití, por ejemplo, que tiene más de un 50% de analfabetos, o a tantos países ya?
Alfabeticemos primero, fomentemos la salud pública y entonces podemos pedirle a la gente que tenga responsabilidad en el plano de la política, que creen y construyan una democracia. Pero la democracia solo puede ser un valor auténticamente humano si todos en la esfera pública y privada asumimos nuestra responsabilidad. No se es libre para hacer lo que uno quiere, sino para hacer lo que uno debe, lo cual demuestra que somos seres inexorablemente políticos y que esta responsabilidad es tanto mayor cuanto más grande es el poder de que disponemos y de la libertad de que disfrutamos, porque la política es el ejercicio del poder y el poder es la idéntica capacidad de hacer el bien como de hacer el mal. El poder está ligado a la violencia. Y como bien sabemos, la violencia no es ni bien, ni buena, ni mala. En ética enseñamos que hay dos clases de violencia. Una violencia perversa, depravada, que es la violencia agresiva, la agresión. Lo que hoy en día en la vida cotidiana llamamos el acoso laboral, el acoso económico, el acoso psicológico, el acoso sexual. Eso es la violencia perversa, agresiva. Pero existe una violencia buena y legítima, fundamentada en el derecho penal, que es la violencia defensiva. El principio de defenderse frente a un agresor. Si alguien viene y nos agrede aquí y nos asalta, como por desgracia sucede todo el tiempo en todas partes, en el mundo entero, específicamente en este país, y alguien de ustedes va y agrede al agresor, se convierte en héroe. No es un agresor, es un héroe. La violencia defensiva es, por ende, la única violencia legítima. Y esta violencia es la única que podemos permitir en un momento en que la humanidad, desde 1945, agosto, Hiroshima y Nagasaki, tiene la capacidad del suicidio colectivo. En lo que se refiere a la profesión médica, valga la pena recordar lo que nos enseña una ciencia que tanto admiro, la etnología, aquí la llaman por influencia norteamericana antropología, que es la ciencia de la cultura. Como miembros de una sociedad, el antepasado de los médicos fue lo que en nuestros indígenas, en nuestros fundadores de este país, se llamó el suquia, quien ejerció la función de médico curando enfermos, de sacerdote porque poseía el secreto de los rezos y de los ritos que daban acceso a la divinidad, y de jefe político, todo el cual le daba un poder casi absoluto sobre la comunidad. Hoy en nuestra sociedad, los médicos, en su relación con los pacientes individualmente y como gremio en el seno de la sociedad, siguen cumpliendo funciones similares. Así, en la historia política de Costa Rica, varios médicos han sido jefes de Estado. Este auditorio está dedicado al doctor Calderón Guardia, presidente de la República. Don Abel Pacheco fue presidente no hace mucho, el doctor Carlos Durán. Y hubo una tradición en este país de que un vicepresidente de la República normalmente era un médico. Es decir, cuando el presidente se ausentaba del país, un médico era el presidente de la República. Y esto tenemos innumerables casos. Pero siguen desempeñando funciones de alto poder, ministros de salud, jefes de todas las dependencias de la Caja del Seguro Social, algunos diputados normalmente también son de profesión médica. La opinión de ellos, no solo en materia de salud, sino en otros aspectos, es también muy respetada. En su relación privada, en el ejercicio de su profesión, suele ser consejero, confidente, tanto del paciente como de los familiares, lo cual le otorga funciones de sacerdote y de guía espiritual. Por ende, podemos ver en la medicina aquí otro aspecto. Más que una ciencia, la medicina es un arte, el arte supremo de la vida.
El arte es cuando la ciencia se convierte en sabiduría, es decir, en una manera de ver y de vivir la vida. La palabra sabiduría viene del verbo latino sapere, y sapere se traduce normalmente por saber, pero originalmente en el neolítico no era eso, era saborear. Por ende, sabiduría es aquel que ha aprendido el gusto de la vida, que sabe saborear los auténticos valores de la existencia. Eso es un sabio. Cuando la medicina, más allá de la ciencia, se convierte en arte, el médico es un sabio. Es aquel que ha saboreado el auténtico valor de la vida y lo sabe transmitir a sus pacientes. En conclusión, si la medicina es la ciencia que, partiendo de conocimientos y destrezas científico-técnicas aplicadas al bienestar físico, emocional e intelectual del ser humano, no es solamente curar enfermedades, debe estar consciente que de ahí se deriva un poder que solo puede redundar en beneficio de la sociedad si se asume con responsabilidad, tanto individual como gremialmente. Hacer que todos y cada uno de los miembros del cuerpo médico tome conciencia de esta indelegable responsabilidad, porque esta responsabilidad no es como una pelota de fútbol que se tira a otro, se debe asumir personalmente. Es también tarea de una institución como esta academia, porque la dimensión axiológica es fundamental en el ejercicio de la profesión médica. Más allá de la ciencia médica, existen los médicos como personas. Y esto nos lleva ya, como último apartado, a hablar de deontología, es decir, de la aplicación de los principios de la ética al ejercicio de la profesión médica, la deontología médica. Distinguimos entre ética y moral. Ética son los principios generales. Moral es la manera específica como aplicamos esos principios en cada caso concreto. A los estudiantes les suelo decir, ética es el código vial y moral la manera como manejan los choferes. ¿Cómo aplican el código específicamente? En la deontología hemos hablado entonces en términos generales de ética, de los principios generales. Ahora hablamos de moral, es decir, cómo se aplican específicamente a una determinada profesión. La negación de la deontología en todos ahora se llama corrupción. Y la corrupción no es solo la corrupción que proviene del dinero, es decir, de la sed desenfrenada de ganancias. La corrupción también proviene de inercia, de ineptitud, de incompetencia, de desidia. La corrupción es todo aquello que no esté a la altura de nuestras responsabilidades. Por eso he dicho que la corrupción, en el caso específico de un médico, comienza con la mirada. Cuando uno le diga el brillo de los dólares en los ojos a un médico, ahí comenzó la corrupción. El paciente no debe ser considerado como un número más en la caja, ni como un cliente en la consulta particular. El enfermo es en primer lugar en la humanidad doliente y sufriente. Es frente a esta actitud de identidad con el dolor y el sufrimiento que se mide el valor y la calidad de un profesional de la medicina. Médico, por ende, es el sabio que mira al otro como un ser humano con el cual comparte su condición de condenado como todos a la muerte. El médico posee la enorme cualidad de estar en todo momento
haber nacido y el tener que morir convierten la vida humana en un destino. Y el médico es aquel que está presente en la cuna y es aquel que asiste al lecho de muerte. El médico es un ángel que nos asiste al nacer y que nos reconforta y acompaña al morir. El nacimiento es un don, es un regalo. La muerte es un misterio. Y entre estos dones, el don de la vida y el misterio de la muerte, tenemos la presencia ineludible del médico. Eso convierte al médico, como les decía, en un sabio. Es por eso que también quiero rendir homenaje a todos los médicos abnegados que en condiciones difíciles en los últimos rincones de la tierra se dedican a curar, a poner tratamientos, incluso a cosas más elementales. A mí me correspondía, me dieron el honor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica de hacer la conferencia inaugural en la especialidad de salud pública. Y yo les decía, esto tiene que darse no aquí. Un médico lo que tiene que aprender es ciencias sociales y política, porque en salud pública se trata de acabar con este foco de contaminación, que es una boca abierta, que es la cantidad de zancudos, y la única manera de lograrlo, como Juan Guillermo Ortiz lo vio mejor que nadie, es educar a la población, hacer que la población asuma la salud como un asunto personal. El médico es un hada en la cuna y es un ángel en el lecho de muerte. El médico es, por ende, el sabio que nos acompaña para hacer que nuestra vida sea más placentera. La medicina es, por ende, una ciencia. De ahí que lo importante de la medicina no sea la profesión, sino la vocación. La vocación es una entrega. La vocación hace de nuestra praxis profesional un apostolado. Hace que en cada una de nuestras decisiones, hace que en cada una de nuestros actos se entregue un pedazo de nuestra vida. Y a eso lo llamamos amor. Amor es participar de lo mejor de nosotros. Es compartir con el otro, como hace el sol que se deshace, pero irradiando luz y calor. El médico es, por ende, un apostolado en el que cada uno de sus actos y decisiones, más que un diagnóstico, lo que hace entregar es un pedazo de su vida. Es un acto de amor. Los felicito en esta noche por reflexionar todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a los médicos que me mantienen vivo. Cuando el polvo se agrieta y somos permisibles, estamos dando campo a una inmensa aridez. El día de hoy hemos tenido la dicha, hemos tenido la fortuna inmensa de que nuestras almas se hayan llenado con el gozo de la disertación magistral del doctor Arnoldo Mora Rodríguez. Posterior a haberlo oído, queda uno con mucho más disfemia de esas 700 palabras que deben tener como
un poco o un mucho el aspecto de humanidad, el aspecto de identificarnos con el ser humano. Voy a pedirle al doctor Carlos Arrea, presidente de la academia, que le acompañe para hacer la entrega al doctor Arnoldo Mora de nuestra gratitud, de nuestro reconocimiento a una noche que ha sido realmente grandiosa y ha sido excepcional. Un pequeño reconocimiento a la sublime noche que nos ha inspirado Arnoldo en este día. Muchas gracias a ustedes, para mí un honor. Estoy siempre